los principios de organización. Hemos hablado sobre las tres características de la atención, sobre la globalidad, la integralidad, la continuidad. Hemos hablado de las tres características de los establecimientos, si se acuerdan, que deben ser descentralizados, permanentes y polivalentes. Hemos explicado muy bien la polivalencia en relación al personal que trabaja en el centro de salud. Y hemos visto la diapositiva ya con ustedes, ¿no? En donde estamos viendo lo que son competencias y habilidades mínimas del personal de salud en un primer nivel o en atención primaria en salud, como se quiera entender mejor. O sea, las competencias y habilidades clínicas son las fundamentales. Luego están las habilidades de comunicación con el paciente, la familia y la comunidad. El rol de gestión de servicios de salud que lo están aprendiendo. Las competencias en manejo de información e investigación, también ustedes aprenden en la facultad. Y pues se intenta de que también a través de la modelación puedan ustedes aprender no solamente la medicina clínica, la epidemiología o la investigación, sino también este tipo de valores humanos, ¿no? La cuestión de visión integral, ética, conducta ética y respeto por el trabajo que tenemos nosotros. Entonces, hay que entender de que todos estos elementos que están mencionados en este organizador gráfico pueden ser evaluados, ¿no? Por ejemplo, las actividades clínicas pueden ser valoradas a través del expediente clínico, a través de las historias clínicas y sobre todo verificando la aplicación de procedimientos y protocolos de manejo clínico. Entonces eso es algo que es posible hacer, una auditoría de expediente clínico, un trabajo de investigación sobre cumplimiento de protocolos de manejo en diferentes enfermedades prevalentes se pueden producir en este momento. Si yo hablo de las habilidades de comunicación, que son las que fundamentan la relación médico-paciente, a través de encuestas de satisfacción de usuarios o de clientes o de pacientes, podemos conocer eso, ¿no? Podemos saber cómo se comunica el médico desde el punto de vista de sus propios pacientes, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias en tecnologías de información e investigación, se espera que en un servicio de atención primaria ustedes por lo menos hagan investigación operativa y epidemiológica, ¿no? Y que también en los servicios de salud puedan realizar el análisis y el uso de los datos que producen en el mismo establecimiento, ¿no? No se olviden que todo lo que se hace en el servicio con la función de síntesis que hemos explicado el anterior sábado, está registrado, se generan registros de las atenciones, de la actividad preventiva, de la actividad promocional. Entonces, todo eso está registrado en la carpeta familiar, por ejemplo, actualmente con el modelo SAPS, ¿no? Entonces, cuando hablamos de competencias en gestión de servicios de salud, habrá que verificar si han recibido capacitación en eso. Habrá que ver dentro de los servicios de salud de primer nivel cómo están organizados internamente y luego hacer el seguimiento y la evaluación de las actividades del equipo de salud de atención primaria y sobre todo de la producción de servicios, ¿no? O sea, cuánto han hecho, cuánto han trabajado en el servicio. Entonces, esto que hemos mencionado de competencias y habilidades en atención primaria es totalmente factible, es totalmente posible de evaluarse. Para esa evaluación, nosotros tenemos, cuando van a avisar, creo que está con animación y a veces esta plataforma no acepta las decisiones. ¿Se observa bien la diapositiva de manejo de información o todavía no han pasado? Si alguien me puede confirmar. Se ve, doctor. Las diapositivas con animación no aceptan mucho. Bien,
Para hacer evaluación, nosotros en el área de salud necesitamos de recolección de datos, ¿ya? Y en Bolivia no es que nos falten datos, más bien tenemos muchas grandes posibilidades de recolección. Es más, ustedes se van a quejar en el internado de la cantidad de registros que se llenan, ¿no? Y cuando estén en su rotación de campo al año, igual van a decir todo lo que hay que llenar de cuadernos, de libros, de las hojas del SNIS, etcétera, ¿no? Entonces, hay mucha información que se recolecta en nuestro sistema de salud, pero cuando esta no se utiliza, no se procesa, no se analiza, simplemente se presenta un alto costo y con nulo beneficio, ¿no? Y un alto costo no solo en dinero, sino también en tiempo, porque se pasa mucho tiempo llenando registros, y si esos registros, esos datos, no los vamos a utilizar, entonces parecería que la tarea fuera inútil. Entonces, registros sin objetivos, sin justificaciones, sin utilización, distorsionan un proceso informativo y la posterior toma de decisiones que buscamos hacer en los servicios, ¿no? Nosotros tenemos el Sistema Nacional de Información en Salud en Bolivia, tenemos el Sistema Informático Perinatal y tenemos también en los hospitales el Sistema de Información Clínico Epidemiológico. Son tres sistemas computarizados que hoy en día se puede encontrar en los servicios. El SNIS representa el Sistema Nacional, que es la información que el Ministerio recolecta mes a mes de todo el sistema público de la seguridad social y de los privados que están incluidos en el sistema, ¿no? El SNIS tiene la opción de que para recuperar información no solamente están, digamos, inscritos los establecimientos públicos de salud, sino que también en el SNIS hay capacidad para generar códigos de acceso para la seguridad social a corto plazo, las cajas de seguro, y también para los servicios privados, clínicas, hospitales privados, que quieran reportar al Sistema Nacional de Información, ¿no? Entonces, mientras más gente reporta al SNIS, la información será mucho más importante y mucho más representativa. El sistema informático perinatal, en cambio, está, digamos, orientado al manejo de la mujer gestante y al recién nacido. Este se basa en la hoja que ustedes han debido conocer o van a conocer en ginecobstetricia, la hoja amarilla, la hoja del CLAP, también le llamaban la hoja del riesgo, la que viene junto con el carnet de salud prenatal para la mujer embarazada. Entonces hay un sistema específico que una vez que esta hoja de cada mujer llega al parto y se llenan los últimos datos del recién nacido, y esa página ya está completa de los datos, esto se llena a un sistema, un software, y este software permite hacer todos los cálculos posibles y los indicadores que necesitemos. El CISE es un software recientemente donado, tan reciente, digamos, hace unos 7 años atrás, que Médicos Sin Fronteras eh, ha desarrollado a nivel internacional y ha dado en donación al Ministerio de Salud. Pero no todos los hospitales de segundo nivel lo han instalado. Entonces hay hospitales públicos que sí, otros que no, etcétera, ¿no? Entonces, sin embargo, es un sistema. Lo segundo que tenemos que hacer es fijar objetivos de nuestra información. Para optimizar la información tenemos que tener objetivos definidos y susceptibles de ser evaluados, o sea, ser posible evaluar esas cosas. Por ejemplo, hay objetivos para estudios epidemiológicos y para actividades clínicas, ¿no? Yo puedo tener indicadores para identificar riesgo poblacional, grupos de riesgo en la población. Un ejemplo, los recién nacidos de bajo peso constituyen un grupo de riesgo poblacional, es decir, un grupo de la población pequeño, pero sí existente. Si yo tengo, por ejemplo, embarazadas adolescentes y sé que este grupo etario tiene una serie de factores de riesgo asociados a su embarazo,
se constituyen también ese grupo de adolescentes en población de riesgo. Entonces, el conocer el porcentaje de mis embarazadas que son adolescentes ya me ayuda a identificar este grupo especial de embarazadas con las que tendré que tener mucho más cuidado durante el control prenatal y en la atención del parto. Hay indicadores que me ayudan a analizar resultados, ¿sí? Es decir, cuánto se logró, o al final en Bolivia seguimos midiendo la situación de salud con indicadores de mortalidad, ¿no? La mortalidad infantil, la mortalidad materna, la mortalidad neonatal, etc. Cuando estas tasas de mortalidad disminuyen, suponemos que la atención ha logrado su objetivo. Cuando estas tasas no se modifican, hay problemas con la atención, y peor, cuando estas tasas de mortalidad se incrementan, entonces están demostrando un mal trabajo del sistema de salud. Hoy en día hay indicadores para evaluar la calidad de atención también, y la calidad también se basa en indicadores de acceso, de estructura, proceso y resultados, ¿no? Entonces, es posible hacerlo. Y lo que vamos a hacer hoy justamente es evaluar el funcionamiento de los servicios de salud para ver si el, el actuar cotidiano de nuestros centros de salud está cumpliendo o no con las funciones que se le han asignado a estos servicios. Entonces, hay algunos criterios que vamos a utilizar, por ejemplo, que esta información sea relevante, es decir, que provea información. El segundo criterio es que sea bien definido. Esto en salud es muy importante porque si yo en este momento les pregunto a ustedes entre qué rango de edad se considera la población adolescente, yo estoy seguro que me van a dar 3 o 4 definiciones. Algunos dirán desde los 10 a los 16, otros dirán desde los 12 a los 18, otros dirán no, de los 14 a los 17, etc. ¿Sí? Entonces, algo que tenemos que hacer antes de trabajar con indicadores es definir bien los términos que vamos a hacer. ¿A qué entendemos por recién nacido de bajo peso? Todos recién nacidos por debajo de 2000, con peso debajo de 2.500 gramos, ya todos debemos manejar eso, tiene que estar muy claro. ¿Qué entendemos por embarazada adolescente? Embarazada que está entre qué grupo etario. Entonces, si bien pueden haber algunas, digamos, discordancias con cierta literatura, lo que nosotros tenemos que hacer cuando manejamos indicadores es definirlo para nosotros, es decir, dentro de nuestra red de establecimientos, en nuestra gerencia de red, en nuestro centro de salud, en forma consensuada con el resto. Luego está la cobertura de la información. Estos datos que vamos a utilizar para construir indicadores deberían estar en un alto porcentaje de los registros. Por ejemplo, si yo agarro 100 historias clínicas de un centro de salud y estoy haciendo un estudio sobre, pónganse, diabetes, necesito el dato de glicemia. Entonces, si yo encuentro ese dato de glicemia solamente en 30, 40 historias clínicas de las 100, no me sirve ese dato para analizarlo, porque debería estar por lo menos en un 70% de todas las historias clínicas para poder utilizar el dato de glicemia como un dato de importancia para la investigación. Si es por debajo de ese porcentaje, se complica mucho la representatividad del dato y por lo tanto a veces tengo que eliminar ese dato de la investigación o del trabajo que estoy haciendo. Esto, hay categorías de datos que se pueden construir. Por ejemplo, datos categoría A significan que reúnen todos los criterios de inclusión, es decir, son útiles, están bien definidos y tienen buena cobertura, están en un alto porcentaje de los documentos del centro de salud. Si los 3
requisitos están cumplidos, es un buen dato, es un dato categoría A. Se dice que es categoría B cuando no hay buena definición del dato, pero que se puede solucionar esto si es que se lo clarifica. Categoría C ya son datos con muchas dificultades en la definición, pero a veces pueden ser útiles. Y fíjense la categoría D, que dice puede estar bien definido, pero carece de relevancia. Un ejemplo que les puedo dar es el siguiente, ¿no? En todas las historias clínicas tenemos el nombre del paciente. Entonces, todos sabemos qué es nombre del paciente, ya sabemos a qué se refiere, a la denominación del primer nombre, primer apellido, apellido paterno, apellido materno, etc. Sabemos muy bien. Pero ¿de qué nos sirve ese dato en la historia clínica? De nada. Simplemente es un dato que es útil para identificar el documento, nada más. Para hacer un análisis, yo no puedo decir, o hacer un trabajo de investigación que diga, los que se llaman Carlos tienen más riesgo que los que se llaman Juan, y no nos sirve para nada en una investigación. Entonces, en el análisis de datos pueden existir datos muy bien definidos, pero que carezcan de utilidad, ¿no? De relevancia. No nos sirven, por lo tanto, son categoría D. Con los datos categoría A vamos a trabajar todo el tiempo. Entonces, la recolección y disponibilidad de información es un proceso mecánico. Hay que llenar los registros, hay que llenar la historia clínica, hay que llenar los cuadernos, hay que llenar los reportes mensuales, las fichas epidemiológicas, etc. Y por eso requiere supervisión, porque también, como es un proceso mecánico, puede cansar a la persona. Y una persona cansada puede cometer muchos errores en el registro. Entonces hay que estar siempre supervisando de que los registros estén bien llevados y puedan, digamos, proveernos de información. Errores que se pueden cometer es que como hay mala definición, anotamos diferentes cosas. Entonces, a veces hay que limpiar los datos que estamos recolectando de nuestros centros porque pueden haber ciertas confusiones. Y la falta de control de esta información es lo que provoca en general más confusiones y más problemas. Hay métodos de control de la información que podemos aplicar y los que dirigimos un centro sabemos cómo hacer, ¿no? Por ejemplo, el método de doble entrada. Yo puedo verificar en mi cuaderno de consulta de pediatría cuántos niños han sido enviados a vacunación y eso lo puedo verificar también revisando el libro de vacunaciones. El libro de vacunaciones y el número de niños atendidos tienen que coincidir, porque caso contrario estaría perdiendo oportunidades de vacunación y habiendo enviado un niño a vacunar al vacunatorio del centro de salud, este no ha ido o no ha querido ir o se ha ido la mamá. Pueden haber inconsistencia de rangos, ¿no? Que en pediatría estemos revisando datos y aparezca un niño con 25 años de edad, ¿no? No puede suceder eso, ¿verdad? Entonces hay una inconsistencia de rango. Puedo hacer cruces de variables, por ejemplo, los recién nacidos de bajo peso, yo puedo hacer cruce con el retardo de crecimiento intrauterino. Si yo tengo 50 recién nacidos de bajo peso y en retardo de crecimiento intrauterino apenas tengo 2, ¿qué sucede? O sea, no es coherente. Es decir, si esos niños de bajo peso hubieran sido bien revisados con sus mamás en el control prenatal, se podría haber controlado la situación. Entonces, también se puede hacer control al azar. Ustedes entran en un servicio y revisan cualquier cuaderno de un programa de salud, por ejemplo. Vamos a revisar tuberculosis y vamos a ver si todo está bien llevado, si están sus vaciloscopías registradas, si están las dosis de medicamentos registrados, si está al día la toma del medicamento del paciente, etc. Entonces, decíamos hace rato que los datos deben tener una cobertura superior al 70% para ser considerados en la construcción de indicadores, ¿no? Entonces, la creación de indicadores es algo sencillo de hacer, son ejercicios de aritmética simple, no sumas, restas, divisiones, reglas de 3 y nada más.
¿ya? Entonces, se constituyen en medidas de resumen. Y estas medidas de resumen que combinan datos pueden ayudarnos a responder preguntas, dudas, a verificar si hemos tenido éxito con alguna intervención o hemos fracasado en algo, puede ayudarnos a ver si nuestro establecimiento está cumpliendo con la producción de servicios establecida. Podemos llegar a establecer muchos elementos para evaluar al centro. También hay indicadores que nos permiten establecer necesidades, ¿no? Otros monitorear programas, por ejemplo, y otros evaluar el impacto del trabajo del centro de salud en una comunidad bajo su dependencia, ¿no? Lo más importante de todo es que los indicadores, fíjense, permiten la comparabilidad. Cuando yo hago un indicador con un numerador y un denominador bien definido y quiero compararme con un servicio de La Paz, de Santa Cruz, y en esos centros de salud construyen el indicador de la misma forma que yo lo he hecho, entonces nos podemos comparar. Es decir, tanto el centro de La Paz como el de Cochabamba como el de Santa Cruz pueden compararse, ¿ya? Entonces, eso hace que los indicadores nos den esa posibilidad de hacer este tipo de comparaciones que son útiles en el momento de la evaluación, para saber si estamos bien, si estamos regular o estamos mal en nuestras actividades. Etapas en la construcción de indicadores. Podemos hacer un listado de posibles indicadores, luego definir qué tipo de indicadores vamos a utilizar, por ejemplo, indicadores demográficos de grupos poblacionales de riesgo, indicadores de estado de salud, indicadores sanitarios, de estructura, de cobertura de servicios, por ejemplo, cobertura de vacunación, de intervenciones, indicadores del trabajo del recurso humano o del uso de recursos económicos. Entonces hay distintos grupos de indicadores que se utilizan. Entonces, pues definidos estos, ya tenemos un corto listado de acuerdo a objetivos y criterios preestablecidos, y con eso evitamos duplicar esfuerzos cuando hagamos la evaluación del centro. El final de los indicadores es para la Organización Mundial de la Salud desde dos puntos de vista, ¿ya? Se los califica estos criterios de 0 cuando no cumple el criterio, 1 cuando se cumple medianamente y 2 cuando cumple el criterio. Pero esta primera etapa de formación, la validez del indicador, que el indicador mida lo que se espera, la especificidad del indicador que refleje cambios, la sensibilidad del indicador que pueda relevar mínimos cambios en los resultados, la confiabilidad, ¿sí?, de este indicador, son evaluados por expertos, es decir, por gente que tiene experiencia en el manejo de indicadores, ¿ya? Entonces, esto no nos compete mucho a los que trabajamos en la parte operativa, porque esto es más, digamos, el criterio de un experto, ¿ya? Lo que sí nosotros podemos medir en indicadores y para la selección final es la aplicabilidad, ¿no? Entonces, si el indicador es útil, yo puedo calificar. ¿Ese indicador me sirve o no me sirve? Si el dato que se necesita es accesible, solo yo puedo decirlo. Yo que trabajo en el servicio, yo que trabajo en el centro de salud, puedo decir que tengo ese dato registrado. Si el dato es representativo y abarca a la población, al grupo de interés también. Y lo más importante, si es comprensible, si es de fácil interpretación. Porque si no, ¿para qué vamos a complicar la existencia o la vida de nuestro personal de salud? O sea, no se trata de complicar la vida al personal, sino tratar de facilitar estos procesos de análisis. Y éticos, obviamente, porque siempre vamos a respetar la confidencialidad de los pacientes, ¿no? Jamás vamos a utilizar nombres, apellidos, direcciones, etc. Un indicador, por tanto, se compone de un numerador, arriba, ¿no?, es el evento o dato que se quiere estimar o evaluar, un denominador que corresponde a la población de la que se extrae ese numerador. En los indicadores utilizamos además una constante o múltiplo de 10
para poder reducir el resultado a una cifra comprensible, que no me salgan decimales, por ejemplo. Si ustedes, yo les digo, la tasa de incidencia de tal enfermedad es de 0,003 por mil, o sea, ese 0,003 me confunde o me impide entender la magnitud real de lo que estoy diciendo. Pero si les digo, esta enfermedad en nuestro medio, su tasa de incidencia es de 3 casos por 1000 habitantes, 3 casos por 1000 habitantes, perfecto. Si yo tengo 10.000 habitantes, entonces tendré que multiplicar ese 3 y voy a tener 30 pacientes de esa enfermedad. Sí, es más comprensible. Pero también va a depender del tamaño poblacional. Si yo tengo una población en un centro de salud de 20.000 habitantes, ya no voy a poder hacer indicadores multiplicados por 100.000 o por millón, ¿no? A lo mucho que voy a llegar es a multiplicar por 10, por 100, por 1000 y nada más. Entonces, de acuerdo al tamaño poblacional también se puede definir el múltiplo de 10 que se va a utilizar. Y siempre, eso no se les olvide, siempre un indicador debe tener un estándar de referencia, es decir, un modelo de comparación que es considerado el valor recomendable, ¿ya? Entonces, cualquier indicador que yo utilice tiene que haber un estándar de referencia con el que yo comparo. Cuando nosotros les calificamos en el sistema público universitario en cada materia, cuál es el rango o cuál es el umbral para la aprobación, la nota de 51, ¿no? Entonces está en 51, está aprobado, punto. Si yo quiero evaluar aprobados versus reprobados, es el umbral que tengo que tener. Los que están por encima de 51 son aprobados. Los que están por debajo de 51 son reprobados, o de 50, ¿no? Entonces, ese estándar de referencia puede ser establecido de muchas maneras. Vamos a ver. Los indicadores, por tanto, pueden expresarse en tasas, ¿sí? Una tasa es una fórmula que en el denominador se coloca la población expuesta al riesgo, ¿sí? Lo que se está queriendo medir. Por ejemplo, si es una enfermedad que afecta a toda la población en su conjunto, el denominador tomará en cuenta a toda la población bajo mi jurisdicción. Pero si es una enfermedad que afecta, por ejemplo, a mayores de 30 años, supónganse diabetes, vamos a tratar de medir una incidencia o prevalencia de diabetes, entonces, por lo menos la de tipo 2 nos referimos, la diabetes que más nos interesa, entonces tengo que restar toda la otra población menor de 30 años. Pues no puedo hacer esa tasa con toda la población, ¿verdad? Porque un niño de 1 año no me va a hacer diabetes, un niño de 2 años no me va a hacer diabetes. Entonces, por eso se dice población expuesta al riesgo, ¿no? Va a depender de qué es lo que estamos midiendo para que saquemos de la población que no está expuesta. También podemos utilizar porcentajes, es lo que más sabemos utilizar nosotros en salud. Podemos utilizar razones donde el numerador y el denominador son poblaciones distintas, por ejemplo, razón de masculinidad o razón de feminidad, de acuerdo a la relación hombre-mujer, ya sea que coloquemos a los hombres en el numerador o a las mujeres en el numerador. Si en este momento yo les digo que la razón de mujeres por varón en la Facultad de Medicina está en un valor de 4 por 1, que nos está diciendo eso, que hay una población grande de mujeres y cada vez es menor la población de varones estudiando medicina. Entonces, esa es una razón que tenemos, ¿ya? También se pueden utilizar a veces números enteros que pueden darnos una orientación. Por ejemplo, que en la prensa nos digan hay un caso de rabia humana. Ese número, ese caso único de rabia humana ya indica un problema de salud epidémico. Eso quiere decir que rabia canina se ha incrementado y ese incremento de la rabia canina
ha llegado inclusive al ser humano y a contagiar seres humanos con una enfermedad tan mortal como la rabia, ¿no? Luego, es bueno medir tendencias, es bueno medir datos históricos también para evaluar cómo va el trabajo de un establecimiento de salud. Bueno, pues son aspectos generales que les estoy mencionando para que ustedes también tengan mejor, digamos, comprensión de los indicadores que vamos a ver. Bien, entonces, para hacer los indicadores, hemos dicho, necesitamos definiciones, uniformar los criterios de las definiciones, todos tenemos que manejar el mismo idioma. El estándar de referencia que vamos a utilizar debe ser específico, confiable, válido, y la construcción debe permitir que sea comparable. Entonces, fíjense las fuentes de estándares de referencia. O sea, hay estándares de referencia que son internacionales, ¿no? A nivel internacional se sugieren, se establecen por la Organización Mundial de la Salud, por la Organización Panamericana de la Salud, por la UNICEF para niños, etcétera. Ellos pueden establecer estándares de referencia internacionales para indicadores que van a evaluarse en todo el mundo, ¿no? Y que nos interesa comparar a los países entre ellos, ¿no? Podemos tener nosotros estándares nacionales, ¿no? Utilizar el valor nacional, el promedio nacional, por ejemplo, ¿no? Para compararnos con estándar de referencia. Puedo escoger yo el mejor resultado posible, ¿no? Supónganse en un examen X, en vez de escoger el 100 sobre 100 como el estándar de comparación que puede ser muy pocas veces alcanzado, entonces yo puedo decir, nos compararemos con el mejor resultado. ¿Quién ha sacado la máxima nota? Supongamos que sea 85, pues con ese 85 comparo el resto, ¿no? Entonces ese es el mejor resultado. O pueden ser metas que nosotros nos fijamos, ¿no? Por ejemplo, el año pasado hemos atendido 200 partos en nuestro centro de salud. Ahora nos fijaremos a atender 250 en este siguiente año, aumentaremos 50 más. Entonces nosotros nos estamos fijando una meta y después veremos si la hemos alcanzado o no. Entonces, al usar indicadores, hemos dicho, logramos comparabilidad entre establecimientos, entre gerencias de red, entre municipios, entre departamentos, entre países, ¿ya? El usar indicadores permite estandarizar además elementos de evaluación. Todos vamos a evaluar de la misma manera. Permite verificar resultados, metas o impacto de intervenciones. Ayuda a la toma de decisiones. Y cada vez que usamos indicadores estamos utilizando nuestra información que nos cuesta tanto producir, ¿no? Que reclamamos tanto de los papeles que llenamos, y que el rato que ya estamos utilizando esa información, construyendo indicadores, entonces recién le estamos dando el uso que siempre debería darse. En resumen, ¿cómo se deberían sistematizar los indicadores? ¿No? O sea, siempre deben tener un nombre literal que los identifica, por ejemplo, porcentaje de cesáreas o tasa de cesáreas, ¿no? O índice de cesáreas, etc. Entonces el nombre hay que darlo. Recién nacido, porcentaje de recién nacidos de bajo peso. Generalmente nos referimos al aspecto que estamos evaluando, ¿no? Tasa de mortalidad infantil. Entonces, esos son los nombres que vamos a ir utilizando, ¿no? Luego definir de qué se trata este indicador, qué quiere medir este indicador, qué objetivo pretende alcanzar, cómo se calcula este indicador, qué va en el numerador, qué va en el denominador, de dónde se obtienen los datos para este indicador, ¿sí? Cada qué tiempo se debe medir este indicador, trimestral, semestral, anual, cómo se interpretaría este indicador, si el resultado es tal, cómo se interpreta, qué significan los resultados. Nosotros tenemos que explicar a la gente con una tabla similar a esta cómo lo va a hacer, ¿no?
¿Y cuál es el estándar de referencia? Digamos, lo último que hemos dicho, es decir, ¿con qué se va a comparar? ¿Con qué se va a decir? Entonces, si está entendido hasta este momento eso, ya van a comprender mejor esto que viene, que es el modelo de evaluación de servicios de primer nivel de atención. Entonces, la evaluación de servicios irá primero a clarificar bien el tipo de servicios y el nivel de atención. Ahora vamos a trabajar primer nivel, por ejemplo, centros de salud. Por lo tanto, tenemos que recordar las funciones, las responsabilidades y las actividades que se esperan que un establecimiento de primer nivel haga. Y luego vamos a seleccionar los indicadores que nos permitan valorar el grado de cumplimiento, ¿no?, de esas actividades, de esas funciones. Entonces, veremos si vamos a escoger indicadores de estructura, de función asistencial, de calidad de atención, función preventiva, la atención de enfermos crónicos en los centros, el desarrollo de los programas nacionales de salud, la educación en salud y la actividad comunitaria, que generalmente se entiende, como vamos a repasar ahora, que son las funciones, las responsabilidades y actividades de un primer nivel de atención. Recuerden, ¿verdad? Dijimos, el primer nivel es la puerta de entrada del sistema, se responsabiliza de la salud individual porque atiende la parte asistencial a pacientes que están padeciendo alguna enfermedad, además haciéndolo con una atención integral, ¿sí?, además resolviendo con alto nivel técnico y capacidad resolutiva entre 85 al 90% de la patología prevalente y utilizando la atención primaria de salud como estrategia. Y si recuerdan, también vimos esto, ¿sí? ¿Qué hace un centro de salud? ¿Qué servicios oferta un centro de salud? Pues si tiene médico, consulta médica ambulatoria. Si tiene odontólogo, consulta odontológica ambulatoria. Si tiene una licenciada de enfermera, la atención de enfermería, ¿verdad?, tablets, curaciones, sueros. El centro utiliza farmacia con medicamentos esenciales, ¿sí? Tiene un laboratorio básico para apoyo diagnóstico, atiende partos de bajo riesgo, hace acciones preventivas como la vacunación, hace rehabilitación nutricional ambulatoria en niños con desnutrición aguda, desarrollan programas nacionales de salud que están orientados a las enfermedades prevalentes prioritarias del país, hacen promoción de educación en salud, refieren casos difíciles al hospital y producen información. Entonces, todo esto dijimos que era parte de la oferta de servicios o el paquete mínimo de actividades de un centro de salud de primer nivel. Entonces, si está bien entendido eso, establecer un modelo de evaluación que nos permita ver, por ejemplo, de inicio la relación de recursos humanos y población. Antes se decía que debiera haber un médico por cada 10.000 habitantes. Hoy se habla de un médico por cada 5.000 habitantes. Entonces tendremos que ver si la cantidad de médicos en nuestro centro de salud en relación a 5.000 habitantes que se toma como parámetro está o no está adecuado. Si yo tengo, por ejemplo, 20.000 habitantes y tengo 4 médicos, entonces sí hay un médico por cada 5.000, por lo tanto estoy dentro del estándar que se recomienda, ¿no? Porque esa es una recomendación de la OMS, es decir, tener como cantidad de recursos humanos ese tipo de estándares, ¿no? Un médico por cada 5.000, una licenciada de enfermera por cada 5.000, un auxiliar de enfermería por cada 2.000. Entonces se van entendiendo mejor así. Luego vamos a aprender si el centro de salud está utilizado o no por la población. Por eso se habla de la tasa de utilización. Luego vamos a medir al recurso humano, es decir, el recurso humano que está trabajando en este centro está rindiendo, trabaja, entonces cumple su función asistencial, ambulatoria, consulta médica ambulatoria, por ejemplo. Luego veremos actividades preventivas con indicadores trazadores. No necesitamos
medir porcentajes de todas las vacunas, ¿no? Y con una sola que ustedes miren es suficiente para darse cuenta si todo el programa de ampliado de inmunizaciones está yendo bien. Y generalmente se sugiere utilizar la tercera dosis de pentavalente, ¿no? que son 3 dosis, 3 encuentros, además que es inyectable, que es algo que muchas veces las mamás no aceptan mucho hacerlo, y si logro una buena cobertura, entonces quiere decir que estoy trabajando muy bien en la actividad preventiva. También hay enfermedades crónicas que requieren mucho esfuerzo por parte del personal de salud para su evaluación. Por lo tanto, esas enfermedades crónicas me interesa saber si se están manejando bien o mal. Por ejemplo, pacientes con tuberculosis. La tuberculosis es una enfermedad infecciosa pero crónica. Es decir, el paciente va a recibir hasta un tratamiento de 8 meses. Voy a tener que estar con un paciente esos 8 meses y eso implica una buena organización del centro de salud, el cumplir con los procedimientos establecidos en el programa de control de tuberculosis, el saber dar el tratamiento combinado en estos pacientes, el hacer la visita domiciliaria, todos, ¿no? Y si es la diabetes mellitus tipo 2, por ejemplo, también implica un seguimiento prolongado de estos pacientes en el centro de salud y que veremos si se cumple o no se cumple con las normas y protocolos clínicos del médico. Luego, el centro de salud operacionaliza todos los programas nacionales. Entonces, evaluar un programa por vez de evaluación que hagamos es también un trazador para ver si los programas nacionales están siendo bien llevados. Y por último, las actividades de educación, prevención y promoción de la salud. Bien, la consulta externa ambulatoria, por lo tanto, es una actividad fundamental en el centro. Y esa consulta la vamos a evaluar en forma cuantitativa con la tasa de utilización, por ejemplo. Ahorita lo vamos a entender qué es esta tasa de utilización. Puedo entender con el número de consultas que he hecho en mi centro de salud, el rendimiento de recurso humano, que también ya vamos a mostrarles el indicador, las reconsultas o el número de referencias. O sea, cualquiera de estos me da una valoración cuantitativa de lo que es la consulta externa ambulatoria, ¿no? Entonces, eso es. Sin embargo, a ustedes, por ejemplo, con estudiantes les molesta que solamente se les evalúe cuantitativamente con la escala del 1 al 100, ¿verdad? Y muchos de ustedes dicen, pues yo tendré 60, pero sé la materia, manejo bien pacientes, resuelvo casos, sé resolver problemas, etc. Entonces, la evaluación cualitativa también debería tomarse en cuenta. ¿Y cómo yo veo la calidad de la consulta externa si no es a través de la auditoría del expediente clínico, si la historia clínica está bien hecha, del cumplimiento de normas de atención, si cumplo todo lo que dice el protocolo de atención clínica, y si mis pacientes están satisfechos además, ¿no?, con lo que estoy haciendo. Entonces, yo puedo combinar, fíjense, evaluación cuantitativa con evaluación cualitativa, ¿no? Pero obviamente esto me da un poco más de trabajo a mí como director, pero me da mucha mejor aceptación del personal acerca de la evaluación que estoy haciendo. Bien, vamos a la tasa de utilización. Quiero saber si el servicio, el centro de salud, está siendo utilizado por su población. Por eso se llama tasa de utilización. El nombre largo sería tasa de utilización del centro de salud, ¿no?, por parte de la población. Entonces, ¿cómo se calcula una tasa de utilización? Yo coloco en el numerador el total de consultas nuevas que se han hecho en un año. Todas las consultas médicas nuevas. Y abajo simplemente coloco toda mi población que me han asignado, es decir, la cantidad de población de responsabilidad asignada. Esta tasa no multiplica este resultado por ningún múltiplo de 10. Por eso es que muchos dicen, parece más una razón, pero en la literatura ya viene con el nombre de tasa de utilización. Entonces, cuando yo
pongo todas las consultas que he hecho en un año sobre la cantidad, toda mi población bajo responsabilidad, ¿qué significa? Que mi resultado puede llegar de 0 a 1. ¿Qué significa 1? Que yo tenga, por ejemplo, la misma cantidad de consultas que la cantidad de población. ¿Y qué significará eso? Que la gente de mi centro de salud, la que es beneficiaria de mi centro de salud, por lo menos ha venido una vez al año a consultar. Y si ha llegado a 1 esta tasa de utilización, uno dice, bueno, suponemos que toda la población ha venido al menos una vez a consultar a su servicio, o sea, lo ha utilizado su servicio. Por lo tanto, es una buena utilización. ¿Ya? Entonces, sin embargo, para la interpretación nos brindan este estándar de referencia. Dicen, de 0,7 a 1 es buena utilización. De 0,4 a 0,6 es una utilización regular. De 0 a 0,3 es una baja utilización o subutilización del centro de salud. Entonces, ¿en qué nos sirve esto? Bueno, si hay buena utilización o utilización regular, no me preocupo. Quiere decir que ese centro, de alguna manera, está cumpliendo su función, es utilizado por la gente, vienen a consultar, entonces no me preocupo. Pero si hay baja utilización o subutilización, como vemos acá, puede significar que ese centro tiene algún problema de accesibilidad. ¿No? Los problemas de accesibilidad, digamos, deben entenderse como, por ejemplo, la accesibilidad geográfica. El centro queda muy lejos, o el centro está mal ubicado, está a trasmano, la carretera principal de esta población está al norte y el centro está al sur. Por lo tanto, a la gente le es difícil llegar al centro de salud. O problemas de acceso económico. Muy caro es lo que cobran en el centro. Esa barrera de acceso ya la hemos eliminado cuando hablamos del seguro universal, ¿verdad? Ya no le cuesta a la población ir a consultar, es gratis. Salvo que no esté, digamos, como población cubierta por el seguro. Pero puede suceder también otra cosa, ¿no? La baja utilización puede ser porque la gente no confía en el centro, no quiere ir al centro, a veces porque no les resuelven su problema, porque no está el médico, nunca tienen medicamentos, nos maltratan, nos gritan, etc. ¿No? Entonces, pueden haber causas de subutilización relacionadas con problemas de accesibilidad al servicio, ¿no? Geográfica, cultural, de confiabilidad, etc. ¿No? Entonces, este indicador es bueno para evaluar si nuestra red de centros de salud primarios, de primer nivel, queremos decir, están siendo utilizados por la gente o no. Es el indicador o carga de trabajo. Es decir, yo contrato médicos en un centro de salud principalmente para la actividad asistencial, la consulta médica ambulatoria. Y espero que en una hora un médico pueda atender, como dice el estándar referido acá, 3 a 4 pacientes por hora de trabajo pagado. ¿Cómo se calcula este indicador? En el numerador yo coloco el número de consultas nuevas, pero más las repetidas en el periodo que voy a evaluar. Puedo evaluar mes, trimestre, semestre o año. Entonces, ¿por qué junto ahora las nuevas y repetidas? En la tasa de utilización solamente hemos utilizado las nuevas, ¿no? Acá, en cambio, utilizo las nuevas más las repetidas. Simplemente es porque cuando viene un paciente a reconsulta, también es un trabajo para el médico. O sea, se cuenta como una actividad que está realizando nuestro personal, ¿no? Entonces, por eso los tomamos en cuenta nuevas y repetidas. Y en el denominador se colocan las horas trabajadas por el recurso humano y para el mismo periodo. Por ejemplo, si yo voy a hacer un cálculo en un mes y tengo un médico y el médico me trabaja 6 horas por día, entonces yo voy a multiplicar
por ejemplo, 6 por cuántos días trabaja el servicio, normalmente de lunes a viernes, 5 días, 20 días. Entonces, 6 por 20, ya tendré 1200 horas, ¿no? O 120, claro, 1200 horas por el mes. Entonces, ¿cuántas consultas nuevas y repetidas he hecho en ese mes? Va a ir en el numerador. Y cuando me salga el resultado, no multiplico por ningún múltiplo de 10 tampoco este indicador, y está, me va a salir en números enteros o con decimales. Entonces, eh, si me sale cerca al 4, perfecto. Es decir que mi médico está trabajando lo que tiene que trabajar. Pero si me sale 1 por hora, entonces yo voy a decir, pues 1 por hora es poco, pues está trabajando poco. Y el trabajar poco implica afectar el nivel de actividad de un médico que es necesario para cuidar su competencia, ¿no? Su aplicación de conocimientos. Es decir, médico que no atiende pacientes se olvida, médico que no trabaja con la cantidad, digamos, mínima de pacientes, se va olvidando la medicina. ¿Ya? Entonces, voy a dar un ejemplo acá. Hemos medido en 2013, cuando yo estuve trabajando en el CEDES, y el CIRDES, el sindicato y los centros pedían recursos humanos que a todos nos falta, etc. Entonces hicimos una evaluación de rendimiento, ¿no? Okay. Vamos a todos los centros, vamos a ver cuántas consultas nuevas y repetidas han hecho, vamos a ver con cuántos recursos humanos cuentan en tiempo completo disponible, y si aquí ven un decimal, por ejemplo, es porque es medio tiempo, ¿no? ¿Y esto cuánto significa en horas médico pagadas? Entonces, el rendimiento, fíjense cómo salió. El Centro de Salud de Salomón, 1.6 pacientes hora pagado. Chávez Rancho 2.3, Chimba 1.7, Condebamba 1, Sancobamba 1.8, Temporada 1.2, Tixti Norte 1, Tepuraya 2.5. Mayor valor logrado, digamos acá. Entonces, con esto, en promedio, inclusive, fíjense, de todos estos centros me sale 1.6. Entonces, ¿cómo me pueden exigir más médicos? Si los que están trabajando actualmente no están teniendo un rendimiento mínimo adecuado, ¿no? Deberían llegar a 3 a 4 pacientes. Ninguno llega ni a 3. ¿No? Entonces, por ejemplo, acá es preocupante de que 3 médicos estén acá y cada uno atiende un paciente a la hora. Entonces, esto puede ayudar a tomar decisiones, ¿verdad? O sea, ¿para qué voy a tener 3 médicos en Condebamba si se están distribuyendo la consulta y apenas están atendiendo un paciente cada hora? Es preferible dejar un médico ahí o poder mover un médico de estos a otro servicio donde se necesite o se abra otro centro. Fíjense, acá hay 4 médicos en temporada y 1.2 en su rendimiento. Claro, era, no estoy diciendo que es ahora, ojo, por si acaso está el año acá. Simplemente es un ejemplo para que vean el rendimiento de recursos humanos que puedes reflejar muchas veces, ¿no? Y gracias a estos resultados yo podré decir si incremento el personal o si redistribuyo el recurso humano, ¿no? Me saco un médico de acá para llevar a otro lado donde se necesite. Tasa de utilización, rendimiento del recurso humano. Ahora veamos programas de salud. Todo programa de salud hay que evaluarlo con 3 tipos de indicadores: de acceso, de proceso y de resultado. ¿Por qué? Porque un programa de salud se crea para beneficiar a la población afectada por esa enfermedad. Y el programa establece ciertos procedimientos y protocolos para manejar esa enfermedad, ¿ya? Y lo que busca ese programa, obviamente, es curar a la población afectada por esa enfermedad. Veamos esto de tuberculosis.
Entonces, yo puedo medir el acceso, es decir, cuántos pacientes nuevos detectado y han ingresado al programa en mi centro de salud. O puedo también ver si estoy detectando tuberculosis con los sintomáticos respiratorios, ¿no? Los sintomáticos respiratorios deberían ser el 10% de mi población y realmente he detectado sintomáticos. Y si he detectado esos sintomáticos, les he pedido la vaciloscopía, ¿no? Entonces, pero uno de estos indicadores me es útil, y principalmente el de número de pacientes nuevos de BK positivos detectados. Entonces, ok, eso es el acceso a entrada. El paciente ingresado al programa. ¿Qué le ofrece el programa al paciente? Le vamos a dar tratamiento gratuito. Entonces, tenemos que verificar si el tratamiento se está dando. 2, le vamos a ir a hacer visita domiciliaria para ver si no hay familiares contagiados. 3, le vamos a hacer controles de vaciloscopía para ver si el tratamiento está haciendo efecto o no, ¿no? Y 4, que lo vamos a seguir, le vamos a hacer un seguimiento hasta que termine su tratamiento. Pues fíjense, los indicadores que yo escojo pueden ser estos, ¿no? Por ejemplo, hemos hecho la vaciloscopía de control al segundo mes, al quinto mes, a todos. Hemos hecho la visita de detección de contactos a todos. Alguno abandonado o se ha perdido de vista. Si estos indicadores no reflejan buen trabajo, entonces quiere decir que no estamos aplicando bien el programa, ¿ya? Y además voy a ver el resultado. ¿Cuántos de estos pacientes tuberculosos que yo manejo en mi centro de salud se curan? Entonces, en el análisis de corte que dice acá, se puede sacar la tasa de curación. Entonces, si yo tengo 20 pacientes que he manejado con todo el esquema y todo ello, en esa corte, los 20 se han curado. Y si me dicen, sí, se han curado 19 de 20, perfecto. ¿No? Perfecto. Porque el estándar de referencia de la tasa de curación de tuberculosis se dice que en Bolivia estaríamos, en esta gestión por lo menos, tendríamos que superar o alcanzar el 90%. ¿Ya? Entonces, esos son elementos descolgados. Entonces, esos son elementos que yo tengo que ver. ¿Ya? Entonces, en un programa, vamos a otro programa, atención a la mujer gestante. Entonces, en el acceso estarán cuántos controles nuevos he detectado en mi centro, cuántas embarazadas nuevas han venido, a cuántas les he entregado por primera vez el sulfato forzoso para prevenir anemia, o a cuántas he vacunado con el toxoide tetánico de inicio. Proceso. El proceso está en cuántas consultas han logrado hacer en promedio mis embarazadas. Y el indicador de calidad, fíjense, cuántas embarazadas en mi centro han llegado a cumplir 4 controles prenatales. ¿Por qué se dice que este es el de calidad? Porque con 4 controles garantizo que he hecho todo lo que la parte clínica científica me dice que debo hacer con una mujer gestante. Ahí implica la ganancia de peso, el crecimiento, la altura uterina, la salud, la vitalidad fetal, los riesgos de enfermedades en la mamá, la detección de VIH, de otras enfermedades, de la toxoplasmosis, el hacer acciones preventivas para la anemia, para la vacunación con BT para prevenir también el tétanos neonatal, todas las actividades, el hacer hemograma, el hacer grupo sanguíneo, el parcial de orina, etc. Todo eso nos ayuda a hacer un buen control prenatal. ¿Y en qué debería terminar un buen control prenatal? En el parto institucional, es decir, la hemos cuidado a la embarazada todo su embarazo y al final ha venido a atenderse su parto a nuestra institución. Entonces, fíjense,
ahí se completa el resultado. Si por alguna razón en área rural, por ejemplo, no llegó a atenderse su parto, por lo menos atender el puerperio, ¿no? Iré a su domicilio, me avisarán que ha tenido un parto domiciliario, o me habrán llamado, ¿no? Me habrán dicho, doctor, está con dolores y no puede venir, o ya está en trabajo, ya en su casa. El personal de salud también puede atenderlo en su casa, el parto atendido por personal capacitado se llama, o directamente a veces llegar al cuerpo, ¿no? Algo que me ayuda mucho a evaluar el control prenatal, por ejemplo, son los recién nacidos con bajo peso, ¿no? Porque si he hecho un buen control prenatal, no debería tener niños con bajo peso, porque he cuidado a la mamá durante toda su gestación, porque he evitado que haya desnutrición. Entonces, porque he analizado el crecimiento, la altura uterina, el aumento de peso materno, etcétera, para ver que el producto también estaba con buen desarrollo. Entonces, si tengo gran cantidad de bajo peso al nacer, pues mi control prenatal no está funcionando. Coberturas de atención son cosas que a los centros de salud les miren por todo y nada de eso, ¿no? Cobertura de parto atendido por personal institucional, cobertura del cuarto control prenatal, todos estos ya son porcentajes, ¿no? Del 100% que tenía que atender, ¿cuánto he atendido? Del 100% de mis embarazadas que tenían que llegar a 4 controles, ¿qué porcentaje llegó al cuarto? ¿Qué porcentaje recibió la tercera dosis de hierro en niños? ¿Qué porcentaje hemos vacunado con tercera dosis de pentavalente en menores de un año? ¿Cuántos municipios en Cochabamba tengo con coberturas inferiores al 80% en pentavalente? Esto es un indicador, por ejemplo, más para el CEDES, ¿no? En cambio, este es más para el servicio, ¿no? Para el centro de salud. Entonces, los porcentajes de cumplimiento que se denominan coberturas de atención son, por lo tanto, otros indicadores que podemos calcular en los centros para compararlos, para ver, ¿no? Había otros indicadores, se compraba el NutriBebé, el indicador del inicio de la alimentación complementaria a los 6 meses, la lactancia materna al 100% del recién nacido o al 90% en la primera hora, la existencia de unidades nutricionales integrales en cada municipio priorizado o en cada red, o los niños que son atendidos con atención integral según el IEP-NUT que ustedes también ya han debido conocer o van a conocer. No estará la evaluación de actividades de educación y de prevención, pero en función a lo programado, ¿no? Que el centro me diga, nosotros hemos programado ir a 10 colegios en el año, entonces veremos si han cumplido esas 10 charlas educativas. Nosotros trabajamos con actividades comunitarias con Club de Madres, hemos previsto hacer una reunión mensual, ¿la han cumplido la reunión mensual o no? Entonces, también podemos pensar en evaluación de desempeño ya del recurso humano, ya no de rendimiento, sino de desempeño, si es que les he entregado su manual de funciones y tengo un sistema de premio-castigo vigente dentro de la institución. Entonces, esos son los indicadores que podemos nosotros utilizar. Entonces, eso es lo que yo tengo para compartir con ustedes sobre evaluación de servicios de primer nivel. Vamos a habilitar, después de cumplir las 2 semanas de la primera práctica, me voy a subir ya una práctica sobre primer nivel de atención y van a tener un ejercicio de evaluación de indicadores también. Así que si tienen alguna consulta ahora, pues estoy para la clase, de todas formas, el material está en el aula virtual, ya lo han visto organizado todo el material, y todos los docentes ya han subido también las presentaciones y resúmenes que han utilizado, así que lo que gusten está en el aula virtual. En este momento deberían estar ya concluyendo en esta semana la práctica número 1 en sus respectivos grupos. Seguramente
los grupos del doctor Rivera y del doctor Mercado. A continuación de esta clase se reunirán en sus respectivos grupos prácticos. Y con mi grupo el siguiente miércoles ya vamos a terminar esa práctica número 1, y para el siguiente sábado, en la clase que me toca a mí también, voy a subirles la segunda práctica sobre primer nivel de atención. ¿Alguna consulta, chicos o chicas? Bueno, si no hay consultas, recordarles que no olviden que esta semana, miércoles o viernes, de acuerdo a la comunicación que les pasemos, se va a efectuar la elección rectoral. Así que esperemos que esta semana sí se lleve en efecto y que podamos pues contar con un rector de medicina, ¿no? Entonces no olviden venir a apoyar a la facultad. Van a estar las mesas también totalmente organizadas con medidas de bioseguridad y todo ello. Ustedes ya han votado en las elecciones generales, así que ya saben también de ello. Así que pasen una buena fiesta de Todos Santos, un buen feriado, disfruten con su familia, cuídense mucho ustedes y cuiden a sus familiares también todavía. Y pues si el Halloween lo festejan, entonces también festejen un buen día de Halloween. Buenos días a todos, chicos, entonces conmigo, con mi grupo práctico el miércoles y con la teoría el siguiente sábado. ¿Ok? Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego. Gracias, doctor. Hasta luego, doctor. Gracias. Práctico.